Qué bueno que está aquí hoy. Para todos los que tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de venir a estar en la casa del Señor. Le decimos la casa del Señor, este lugar, pero la casa del Señor somos nosotros, ¿verdad? O sea, no son estas cuatro paredes. Gracias a Dios por este auditorio que nos ha facilitado, pero la presencia es lo más importante, ¿verdad? La presencia del Señor con nosotros, que venga y toque el corazón, que nos cambie, que nos transforme. Cada uno de nosotros, en la medida que nosotros nos rendimos al Señor, Él empieza a hacer una obra. Sí. Pero hoy le quiero compartir algo y quiero invitarle que abra su Biblia en la carta Jeremías 29. Usted ya lo conoce porque aquí lo hemos cantado ahorita, pero yo quiero que, si usted le quiere poner nombre, para lo que hoy voy a hablar, no busques el escenario perfecto, ¿sí? No busques el escenario perfecto, o no esperes, más bien, no esperes el escenario perfecto, eso es más correcto. No esperes el escenario perfecto. Hay mucha gente esperando el escenario perfecto, ¿sí? ¿Cuál es el escenario perfecto? Pues yo quisiera conocer a ese muchacho, ¿sí?, rubio y de ojos azules, dicen las muchachas, ¿no? Y los muchachos igual. Y las mamás, no, yo quisiera que mi hijo, yo quisiera que mi esposo, y siempre yo quisiera que mi negocio, yo quisiera que mi tienda, yo quisiera que mi rancho, yo quisiera que, en fin, siempre estamos esperando un momento, un escenario ideal, precioso, perfecto. Y yo pienso no pienso, sino que la palabra de Dios nos exhorta, y de eso le quiero hablar hoy, de lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer aun cuando no hay un escenario perfecto. ¿Qué tenemos que hacer aun cuando no hay un escenario perfecto? Dices tú, no, pues es que me falta esto, me falta aquello, quisiera esto, ¿sí? He estado esperando por lo otro y hasta que no se dé. Yo le platicaba a una persona y le decía, yo recuerdo cuando Tere y yo nos casamos, si yo me hubiera casado con Tere hasta que yo estuviera completamente equipado para poderme casar con ella, pues no nos hubiéramos casado, ¿verdad? Porque nos casamos y dices, bueno, ¿qué tenemos para nosotros? Pues mira, yo tengo una cama y una estufa. Es todo lo que voy a necesitar ahorita, ¿verdad? Y ya después llegó una sala, ya después llegó un comedor y después llegaron otras cosas regaladas o como hayan sido, pero llegaron, ¿verdad? Pero si yo me espero hasta que todo esté, no digo que sea malo esperarse, pero digo yo, a veces nos privamos de cosas por estar esperando algo, ¿sí? Estoy esperando que llegue a este punto para aquello, ¿sí? Hasta que no tenga todo esto, hasta entonces ya. Y dice aquí Jeremías capítulo 29, hoy lo cantamos aquí, ¿verdad? Que decimos, porque yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar y no de calamidad, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene, planes de bien, planes para darnos un futuro, buenos planes. Eso lo hemos estado declarando día tras día. Pero déjame decirle a quién se le dijo esa palabra. ¿Cómo se encontraba el pueblo cuando recibió esa carta? Porque fue una carta que le escribió el profeta Jeremías al pueblo. Les mandó esa carta y les dijo, miren, ellos, vamos a leerlo aquí en la Biblia, así como le dije yo, solo escritura. Vamos a verlo aquí, lo que dice aquí. Jeremías 29. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Todos estaban cautivos, todos, sí. Se los había llevado el rey Nabucodonosor
encadenados a Babilonia. Ahí estaban. ¿Ese era el escenario perfecto? Obviamente que no. Era un escenario que nadie quisiera, ni para uno ni para nadie. Pero ellos habían sido conquistados por el rey Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor se los había llevado cautivos. Estaban ahora sí que a disposición de lo que el rey quería. Y dice el versículo 2, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por manos de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Ahí están las instrucciones, eso es lo que decía la carta, la vamos a empezar a leer. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a alguien que está en un escenario que no está bien? En un escenario que no es el mejor. Está completamente presos, no podían hacer su voluntad, estaban limitados igual con trabajos o cosas que tenían que hacer para el rey Nabucodonosor. Y dice el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. A todos los que están presos les voy a dar estas instrucciones. A todos los que están en un escenario no perfecto, o en un escenario quizás de tristeza, perdieron sus casas, ya no estaban en sus casas, habían perdido. Habían tenido que salir. Imagínense, todas sus rutinas que tenían, se las hizo pedazos. Este rey se los llevó cautivos. Usted se levanta en la mañana y se va a preparar su café y sale y se pone a regar sus plantas y tiene sus rutinas. Yo creo que cada uno de ustedes tiene rutinas, cosas que hace en la mañana. Ahora, ellos ya no tenían ninguna rutina de esas. Se había acabado eso. Es en la mañana que, a ver qué, no, pues van a ir a trabajar a aquel campo, van a ir a hacer esto. Y estaban como esclavos, o sea, no había paga, si acaso era el sustento. Entonces dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, a todos esos que están en cautividad, les dice, edificad casas. ¿Cómo, hombre? Pues si estamos acá de esclavos, levanten sus casas, ¿sí? Anímense pues, levanten sus casas. Y yo puse aquí algunos puntos y esos son los que quisiera ver en el tiempo que puedo tener con ustedes hoy. El número 1 que le dice es eso, edifiquen sus casas. Y de alguna forma Dios los pone en gracia con el rey y el rey empieza a darles libertad y el Señor les dice, edifiquen sus casas, levanten sus casas. Oye, pero no estamos en una tierra de nosotros. No importa, edifiquen sus casas. Yo me acuerdo que así me dijo una persona. Yo andaba en el patio de la casa ahí donde vivíamos en González, Tere y yo, recién casados. Y yo me acuerdo que yo estaba haciendo un hoyo para sembrar unos árboles frutales. Y me dice, ¿estás plantando árboles frutales? Pues sí. En una casa que no es ni tuya. Pues sí, no es mía, ¿verdad? Pero un día va a pasar alguien por aquí y va a poder cortar una fruta de ahí, ¿verdad? Yo simplemente me toca hacer algo y a lo mejor un día voy a tener mi propia casa, pero por lo pronto en esta voy a sembrar un árbol, ¿verdad? Que al menos digan, bueno, por ahí pasó tal persona, ¿verdad? A veces la gente no quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque no me conviene. Pero fíjense lo que dice el Señor, edifiquen casas, habítenlas. O sea, esas casas en esos lugares que no son los mejores para usted, que no es el lugar que usted quisiera, porque usted quisiera vivir en otro lugar, usted quisiera estar en otro lugar, ¿sí? Quizás vivir con otra gente o vivir, no sé. Pero dice el Señor, edifiquen casas y habítenlas. O sea, conviértanlas en un hogar. A pesar de la esclavitud, ustedes deben de tener una casa y deben de tener un hogar.
O sea, obviamente que las casas le van a pertenecer al rey, porque todo en aquellos tiempos todo le pertenecía al rey. Estaban construyendo en lo ajeno. Y digo yo que en cierta manera sí es cuando uno está trabajando con alguien. Está construyendo quizás en lo ajeno, pero Dios lo ve. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu sudor, Dios ve tu compromiso, Dios ve tu entrega. Dios lo ve. Dios no es ajeno. Por eso les está diciendo esa instrucción. Aún en la esclavitud, edifica una casa, conviértela en un hogar. Sí, quizás vas a oír cosas y se van a decir cosas, pero trabaja en esa parte. Esa es una instrucción de parte de Dios. No nos las está dando el hombre, la está diciendo Dios mismo. Esa es la instrucción de Dios para nosotros. Y le dice también, edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. O sea que hagan cosas provechosas. Oye, pero pues quién sabe quién se va a quedar con ellos. No importa, como quiera, hazlo. Disfrútalo, disfruta eso. ¿Sí? ¿Qué cosas tú tendrías que hacer y no has hecho? Hay gente que, por ejemplo, puede estar rentando una casa y la casa se puede estar cayendo a pedazos, pero dice, no le voy a hacer nada porque no es mía. Pues esas no eran de ellos. Pero el Señor dijo, edifica la casa, edifícala, habítala, que sea el mejor lugar. Dice, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Dice también, casaos. En medio de la esclavitud, sí, en medio de la esclavitud. En medio de las limitaciones, sí, en medio de las limitaciones. Que conste, no estoy invitando a nadie a que se case. Digo, cada quien se casa cuando quiere. Pero dice aquí eso, cásate. No, es que ahorita todavía no. Bueno, aquí dice, el Señor no les dijo, bueno, espérense hasta que ya estén en su tierra, hasta que ya tengan su casa, hasta que ya tengan. No, les dijo, cásense. Y además, tengan hijos, no nomás se casen para estar juntos. Cásense y tengan hijos. Esos muchachos no tienen la culpa. Hay una generación que va a seguir y que quizás podemos nosotros estar deteniendo. Dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Y el plan siempre va a ser el mismo. Mujeres para los varones, varones para las mujeres. Todo lo demás que usted escuche, eso es basura. Ese es el modelo perfecto, ¿verdad? Así lo escogió Dios desde un principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre dejará y se unirá a su mujer. Ese es el punto. Sigue siendo lo mismo. Y dice, y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. O sea, no se vuelvan menos, vuélvanse más. Crezcan en número. Sí, crezcan en número. Qué instrucciones, ¿verdad? Señor, pero es que no estás viendo que estamos aquí de esclavos. Claro que lo estoy viendo, pero quiero eso para ustedes. Vivan como si no fueran esclavos. Vivan como si tuvieran el escenario perfecto, aunque no lo tengan. Sí. Porque hay gente que está esperando a ser feliz cuando ya debiera serlo. ¿Cuál es tu caso?
¿Estás esperando algo? Pregúntese usted, porque esto es importante cuando la palabra de Dios la tomamos y la ponemos para nosotros. Y decimos, bueno, ¿y yo cuándo, Señor? Bueno, pues el Señor dice, si tú te quieres esperar hasta que estés Imagínese que la gente dijera, no, pues nos vamos a esperar hasta que regresemos a Jerusalén, si es que podemos regresar. Ellos estaban impedidos de poder regresar a Jerusalén. Era un ejército mucho más numeroso y los había vencido. Entonces la esperanza de regresar quizás estaba por el suelo. Pero esta carta llegó a ellos ahí. Esta carta llegó estando en esclavitud. Y esta carta llega a tu vida también así. Quizás en un escenario no perfecto. Y dices tú, ahorita lo que tengo no es lo que quiero. Lo que tengo no es lo mejor para mí. Estoy triste, no sé por qué Dios permitió esto. No sé por qué he llegado hasta este punto. Quizás uno se hace preguntas. Porque si no nos hacemos preguntas, entonces sí estamos todavía en una situación todavía más difícil. Pero si nos preguntamos, vamos a encontrar una respuesta, porque Dios está atento. Dios está atento a todo lo que pasa por tu mente, por tu corazón. Déjame decirle, le interesas a Dios. Es más, dígale a su vecino, tú le interesas a Dios. Es cierto. Digo yo porque si se regresan, Dios le manda una carta a un pueblo que está cautivo. No a un pueblo que está alegre, cantando y danzando. Es un pueblo que está cautivo. ¿Sí? A ese pueblo que está cautivo le dice, te traigo buenas noticias. ¿Sí? Mi consejo para ti es que construyas una casa. Haz una casa. Habita la casa. Llénala de alegría. Que se escuchen las risas, que se escuche el gozo, que se escuche la paz. Busca eso. Busca eso. Le dice la siguiente que está aquí, el versículo 7. Procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y el Señor está diciendo claramente, mira, ustedes piensan que están cautivos por Nabucodonosor, pero la verdad es que yo fui el que los trajo para acá. Yo fui el que los trajo para acá porque necesito ponerlos en una posición en donde puedan encontrarse conmigo. Sí. A veces Dios nos pone en una situación difícil y uno dice, ¿cómo fue que llegué aquí? El Señor te dice, pues yo te llevé. Yo te llevé. Te amo tanto que te llevé a esa situación de conflicto porque quiero que voltees y me veas. Porque quiero que te encuentres conmigo. Quiero revelarme a ti. Quiero darme a conocer a ti. Quiero que me conozcas. Y en la condición en que te encontrabas no era posible. Entonces por eso tuve que trabajar con Nabucodonosor y decirle, ve allá a Jerusalén y tráete a todos cautivos y mételos aquí cautivos. Porque quiero despertar el espíritu de ellos a buscarme. O sea, al final de cuentas Nabucodonosor es simplemente un siervo de Dios. O sea, él pensaba quizás en su momento que él era el conquistador, pero en realidad estaba haciendo lo que Dios quiere. Dice la palabra de sí, la palabra de sí misma dice que Dios inclina el corazón del rey hacia donde él quiere. Por más malo que usted diga, si Dios le dice esto no lo hagas o esto no lo vas a querer, esa persona no va a querer eso. Y le va a hacer desviar su corazón. Así es nuestro Dios. Nos ama. Nos ama con un amor eterno. Y por eso mira nuestra condición. Y entonces Él envía una carta. Y Él sigue enviando cartas. Y la carta a veces te llega a través de un amigo o de una amiga que se acerca y te dice, oye,
Pues considera esto, busca a Dios. Dios tiene algo para ti. Y uno en la presión, en la esclavitud, uno dice, pues ¿dónde está Dios? Se olvidó de mí. O sea, mira cómo estoy. Pues por eso está hablándote la persona, porque Dios no se olvidó de ti y porque Dios quiere algo contigo. Pero los escenarios adversos, los escenarios no perfectos, son un excelente pretexto para que nos volteemos al Señor. Y le dice aquí en el versículo 7, y procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Cómo uno vive en paz? ¿Sí? Dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Los que buscan la paz. Cuando ven un conflicto, espérense, no se peleen, mira, ¿por qué no mejor? Está buscando la paz. ¿Sí? A veces es lo que hacen los papás, o hacemos los papás, cuando vemos que un hijo está discutiendo con el otro, espérense. Pero dice, procura la paz de la ciudad, o sea, de todo. Tenemos nosotros que ser sal realmente. O sea, en otras palabras, tenemos que dejar sentir nuestra presencia donde estemos. Tenemos que dejar sentir la presencia. Porque si la sal se hiciera insípida, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces nosotros tenemos esa tarea, procurar la paz. Tú que vives aquí en Manuel, tienes la tarea de procurar la paz de Manuel. Y cuando ves gente que está en conflicto, dices, ¿sabes qué? Pero no tiene caso que vivas de esa manera. Sí. Siempre hay una salida. Mira el mejor lugar, o sea, esa es una tarea. Sí. Es una tarea que Dios nos da a todos. Porque se las dice ahí a su pueblo. Pero nosotros somos su pueblo, ¿o no es cierto? Y si nosotros somos el vínculo para que poder traer una restauración, pues eso es procurar la paz. Porque cuando nosotros procuramos la paz, el Señor está de nuestro lado. ¿Sí? Él está con nosotros. Él está tratando de ayudar. Él quiere ayudarte, sin duda. Y dice aquí, procurar la paz de la ciudad, verso 7. A la cual os hice transportar. Y dice también, y rogad por ella. No solo procurar la paz, sino también rogar por la ciudad. ¿Qué tenemos que rogar por Manuel? ¿Qué tenemos que rogar por el lugar donde vivimos? Sea un pequeño poblado, sea una ciudad, tenemos que rogar. ¿Qué cosas usted puede percibir que hay en Manuel? Quizás hay cosas que usted ve que yo no he visto. Quizás hay drogas, quizás hay alcoholismo, quizás hay prostitución, quizás hay adulterio, quizás hay fornicación, quizás hay robo, quizás hay fraude. ¿Qué más puede usted decir que hay? Dice, rogad por esa ciudad para que Dios la sane. Porque al sanar esa ciudad, al bendecir esa ciudad, pues tú vas a tener un escenario distinto de vivir. Vas a tener un lugar hermoso, pacífico, donde la gente va a querer venir. Y vas a ser bendecido. Esas fueron las instrucciones a un pueblo que estaba en esclavitud. Y entonces dice, voy a seguir leyendo, versículo 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. A un pueblo que estaba cautivo y al cual le mandó las instrucciones, y esta última instrucción yo la pudiera resumir en una frase: no pierdas la esperanza, porque el Señor va a hacer volver mejores tiempos. Sí. El Señor lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Dios había dejado un tiempo que iban a pasar ellos ahí, porque ese tiempo era necesario por todo lo que estaba pasando dentro de su corazón. Entonces el tiempo que pasas en prueba, estamos bajo una lupa, bajo una observación. Dios nos está viendo. Dios está viendo tus carencias, lo que no tienes, lo que te falta. Dios lo ve. Dios ve absolutamente todo eso. Y Dios quiere ver cómo tú reaccionas en ese tiempo. Si a pesar de eso dices tú, bueno, pero yo como quiera le voy a echar ganas, sí, como quiera que sea, voy a pintar la casa, ¿no? Hoy se está cayendo el enjarre, pues píntale arriba del enjarre, ¿no? Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Para tener una casa, para habitar una casa, convertirla en un hogar, ¿sí? Busca que haya paz en ese lugar, ora por eso, ¿sí? Intercede por eso, que ese es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Los tiempos mejores siempre van a estar, están profetizados, ¿sí? Por eso es que el cristiano es un hombre optimista. Si usted no es optimista, entonces cuestione su cristianismo, porque nosotros tenemos un Dios maravilloso. Ahorita al inicio de este servicio estaban hablando acerca de uno de los atributos maravillosos de Dios: es todopoderoso. Es un atributo de Dios, ¿sí? Nadie lo tiene, solo Él. Él es todopoderoso. No hay absolutamente que Él no pueda hacer. Todo lo puede hacer. Ese es un atributo que le corresponde a Dios, ¿sí? Y así son los atributos de Dios, son algo que solamente a Él se le pueden, ahora sí que se le pueden señalar bajo ese atributo. No hay nadie todopoderoso, solo Él. Entonces, Él tiene ese plan para nosotros, que no importa que no tengas el escenario maravilloso que quisieras tener, no importa, sigue avanzando, busca tener el mejor hogar, busca plantar, busca hacer lo que tengas que hacer. En tu trabajo da el extra, da lo mejor de ti, da lo que tengas que dar. Lo estás haciendo para Él. Toda promoción viene de lo alto. Cuando Dios promueve a una persona, la promueve por encima de jefes, por encima de quien sea. El Señor, a David le dijo el Señor así, al rey David, dijo: de tras las paridas lo traje y lo puse por rey, ¿sí? Era pastor de ovejas, y de ahí no le preguntó la opinión a su papá, oye, ¿qué hago? A sus hermanos o a los que lo conocían. Dios lo tomó de allá y lo puso como rey. Vean que ese es Dios. O sea, ¿qué quiere Él con eso? Que uno a través de su palabra uno lo conozca. Así es como Dios obra, ¿sí? Y Dios no cambia, Dios es el mismo. Si lo hizo con aquel, lo puede hacer contigo también. Por esa razón nos quedamos a veces recitando un verso y me gusta que lo recitemos, pero yo quiero que tengamos ese entendimiento. Esa gente no estaba en el mejor escenario, esa gente estaba en esclavitud, y a esa gente se le dijo eso, se le dieron esas instrucciones, y ese fue, digamos que la última instrucción o el último mensaje que cerró la carta. Es eso: yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien. Y si los hice pasar por esta leve tribulación, fue para llevarlos a algo maravilloso. Entonces, Pedro lo dice de otra manera cuando él habla acerca de las situaciones que pasamos, las dificultades. Dice: no pienses en ellas como que, ay, ¿por qué a mí?
Las mismas dificultades las están pasando todos los hermanos alrededor del mundo, dice Pedro. ¿Sí? O sea, no pienses que eres alguien en el cual Dios está cargando su ira. No, olvídate. Dios, si estuviera cargando su ira, nosotros nos extinguiríamos. Dios, al contrario, nos mira y nos mira con amor. Con amor eterno te he amado, dice la Escritura. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Nosotros somos el objeto de su amor. Nosotros somos el objeto de su misericordia, la razón de su misericordia. Él tiene misericordia de nosotros. Tanta misericordia que mandó a Jesús a morir por nosotros, para que nosotros podamos disfrutar eso, de todo lo que Dios tiene, de todos esos atributos, que nosotros seamos los beneficiarios de tener un Dios todopoderoso. Amén. Pues esa es la instrucción que yo quería recordarle, que cuando esté en su casa lea otra vez este capítulo 29 y léalo despacito, léalo así como meditándolo, ¿verdad? Así como decimos que comen las vacas, perdón por la comparación, pero que comen y luego se quedan a rumiar aquello que comieron, ¿no? Porque la palabra de Dios es alimento. Y la meditación no es otra cosa que aquello que nos alimentó, nosotros estemos, ¿qué me quisiste decir aquí? ¿Qué me quisiste decir acá? Ese es el punto, ¿sí? Y ahí, cuando tú meditas en la palabra, en lo que Dios te ha hablado, ahí es donde tú puedes extraerle la riqueza a ese alimento, como sucede con el alimento natural, que no es hasta que es triturado que entonces los nutrientes, las vitaminas, los minerales son absorbidos por nuestro cuerpo. Lo mismo es con la palabra de Dios. Cuando empezamos a meditarla, nosotros empezamos a disfrutar de todo lo que tiene. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarle a que oremos, que hagamos una oración en este caso de no sé cuál es su condición personal, pero que no piense en alguien más, ahorita que piense en usted que está aquí. Usted es el objeto de este mensaje, ¿sí? Procurar la paz, rogar, ¿sí? Rogad por ella y obviamente no perder la esperanza jamás, ¿sí? Jamás. Jamás pierdas la esperanza. No importa cómo esté tu escenario, jamás pierdes la esperanza. Entonces, ¿cuál es tu caso ahorita? ¿No estás quizás muy comprometido con tu casa? Bueno, pues este es un momento, ¿sí? Hay gente que está en depresión, en angustia, desanimados. Y dice, sigue plantando. Planta ese huerto, ¿sí? Haz ese esfuerzo. Haz ese esfuerzo y disfrútalo. El Señor quiere que disfrutes y come del fruto de ellos. Cásate. Ten hijos. Bueno, yo no, ya no. Ya tuvimos los necesarios. Pero usted sí. No le niegues a la siguiente generación. Ahorita eso es uno de los problemas en todas las naciones, que las mujeres no quieren tener a los hijos, lo están matando antes de nacer. La instrucción del Señor no fue esa. Ten hijos. Y el diablo dice, mátalo, va a ser una lata, va a ser una batalla. Quítate ese estorbo. Eso es lo que está diciendo el diablo. Y el Señor dice, ten hijos. Tremendo, ¿verdad que sí? Es que nuestro Dios, la verdad es la verdad. Aunque nuestra sociedad piense de manera diferente lo que la palabra de Dios dice, esa es la verdad.
Y eso es lo que necesitamos. Amén. Yo voy a hacer una oración. Si usted se encuentra en este tiempo de decir, ¿sabes qué? El pastor mencionó varias cosas: edificar casa, habitarla, plantar un fruto. ¿Qué significa eso? ¿Debo de empezar mi negocio o debo de esperarme? Hágase preguntas, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, que usted se haga preguntas y que se las presente al Señor, ¿sí? Porque cuando usted haga eso, usted va a tener respuestas. Mientras no se las haga, entonces usted se queda simplemente pensando qué podría hacer y nunca llega al punto. El Señor está aquí entre nosotros. Él está aquí entre nosotros. Así es que yo no sé cuál es tu condición, pero Dios la sabe y tú también. Yo pido nada más que tú conectes esa necesidad que tú traes, conectes con Dios. Dile: necesito tu ayuda, Señor, necesito tu ayuda. Espíritu de Dios, yo te necesito. Yo te necesito. Tú conoces mi condición. Tú conoces las decisiones a las que estoy enfrentando, a las decisiones que tengo que tomar. Tú las conoces. Yo te pido tu ayuda. Ayúdame a tomar la decisión correcta, conforme a tu plan. Ayúdame, por favor. Ayúdame a ayudar a aquellos que yo sé que están en un problema y que quizás con mi intervención las cosas pudieran ser diferentes. Ayúdame, Señor. Quiero ser útil a ti. Úsame, por favor. Te ruego. Y no me permitas, Señor, ayúdame, no me permitas perder la esperanza. No me permitas vislumbrar que hay un futuro para mí, pero que aun cuando no lo tenga ahorita, yo pueda disfrutar mi presente, aun cuando sepa que mi futuro será mejor. Mi futuro será soñado, mi futuro será algo impactante, algo maravilloso, porque tú lo has dicho.